Buenas noches a todos y a todas. Me excusan, vamos a bajar las luces, así que por favor no se duerman. Yo soy el último. Y está mi responsabilidad que no se duerman también. Así que quisiera empezar, y si encuentro aquí el pointer, aquí estamos, hablando sobre, a ver, las luces. Sí, bien. Cuando hablamos de libertad de prensa, tenemos que comenzar hablando de responsabilidad de prensa. Desafortunadamente, se habla mucho sobre libertad y poco sobre responsabilidad. Y eso es uno de los principios básicos de Centro de Libertad de Prensa, que cuando un ejecutivo de medios se para aquí frente a audiencia crítica y que evalúa, y se para aquí a hablar de libertad de prensa, tiene que empezar hablando sobre responsabilidad. Y de ahí es que parte todo el tema de la libertad de prensa, como yo lo entiendo. Voy a bajar todos los valores primero. Bueno, la responsabilidad de prensa comienza bajo un andamiaje ético. La responsabilidad no se puede, cualquier responsabilidad profesional a los abogados, no se puede imaginar, no se puede actuar si no se tiene un andamiaje ético, un andamiaje de valores éticos. Estos son muchos los valores éticos que la profesión nuestra esgrime, defiende, se basa sobre ellos. Y están recogidos en muchos manuales, están recogidos en muchos documentos académicos y también profesionales. En este caso tienen dos que son de la Sociedad Profesional de Periodistas de Estados Unidos, SPJ, y la American Society of Newspaper Editors, también, que son las dos organizaciones principales de medios impresos, por lo menos en Estados Unidos. Como ven, estos son valores éticos universales que tienen vigencia en todas nuestras profesiones, desde los médicos, abogados y periodistas. Pero quería detenerme particularmente en el tema de la justicia. Lo ven ahí hacia el medio del grupo de los valores. Esto es, entre otros componentes, el respeto de los derechos de las personas involucradas en una noticia y en rendir cuentas nosotros, los medios, al público sobre la veracidad y el balance de esas informaciones. Se establece en ese código que las personas acusadas públicamente deben recibir la oportunidad de responder de inmediato. En el otro valor que quiero concentrarme ahora es estos tres de aquí: compasión, sensibilidad, prudencia. En otras palabras, minimizar el daño que se pueda hacer. Obviamente uno asume que uno no quiere hacer un daño, pero en esta profesión va muy rápido, hay mucha presión y no todos somos perfectos. Lo que queremos es mostrar compasión por quienes pueden ser afectados adversamente por la cobertura, siendo especialmente sensibles cuando se trata de niños o personas sin experiencia con los medios. Yo en breve les compartiré un ejemplo donde el Nuevo Día hizo bien su trabajo y donde el Nuevo Día pudo haber hecho mejor su trabajo. En otras palabras, donde metimos la pata. Ser sensibles en la entrevista y en la toma de fotos de aquellos impactados por una tragedia o duelo. Esto es bien importante en los medios impresos, el título, el calce, la foto, algunas veces inclusive más importante que el texto en sí de la noticia. Reconocer que recoger y reportar la información puede causar daño o incomodidad y añade en este código: la búsqueda de la noticia no es una licencia para la arrogancia. El código impone también evitar el morbo y el sensacionalismo. Ser cautelosos al identificar jóvenes sospechosos o víctimas de crímenes sexuales. Ser juiciosos al identificar a sospechosos de crímenes antes de que se les radiquen acusaciones o se les denuncie. Y balancear los derechos del acusado a tener un juicio justo con el derecho del público a estar informado. Y en cierto sentido, que las investigaciones puedan ser finalizadas y los casos vistos en sus méritos. Evitar que los periodistas se conviertan en investigadores del caso. Y una de las cosas que le digo a los periodistas del Nuevo Día de Primera Hora es que no se conviertan en investigadores, ni se conviertan en defensa del acusado. Que ellos tienen que regirse por el proceso, porque las partes van a estar filtrando información, van a estar tratando de manipular al periodista o a la periodista y no podemos caer en esas trampas.
En general, estos principios se repiten en la mayoría de todos los códigos de ética, como les he dicho, de grupos profesionales, de periodistas y de editores de todo el mundo, y son los mismos por los cuales Primera Hora y El Nuevo Día se rigen. Como vemos, también están alineados con las disposiciones constitucionales ya mencionadas aquí y que no voy a repasar con ustedes. Pero sobre todo, los desarrollos constitucionales modernos, a la par que han fortalecido la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a saber y a estar informada, han insistido en la necesidad de que, caso a caso, balancear dicho derecho en otro de la más alta prioridad, el derecho a la intimidad, derecho que tienen los imputados y sospechosos de sus familias. Así que el derecho a la intimidad ha sido ese área donde estos dos trenes han estado chocando, ¿no? Y es un área de mucha evolución y es donde pues, se está dictando nueva jurisprudencia, ¿no? Y particularmente con los medios sociales, que es un campo fértil y nuevo para tantos riesgos y tantas oportunidades también. Eso ha sido así. Entonces quiero enseñarles algunos de los ejemplos que hemos estado nosotros trabajando. Bien. En este ejercicio cotidiano de informar, el esfuerzo de balancear entre tres derechos fundamentales en tensión, la libertad de prensa, los que amparan al acusado y el derecho a la intimidad, es una constante. Cada decisión tiene que ser tomada con conciencia y la responsabilidad que conlleva su alcance, sus consecuencias, el impacto sobre los implicados y también el efecto potencial que puede tener sobre terceros. Y hablamos de la compasión como un valor ético. Todo esto en un ciclo de noticias de 24 horas, 24/7, con la presión de la competencia, la presión de las redes sociales, la presión de los periodistas diciendo por qué no publica, la presión de los abogados que dicen no publique, y todo esto hay que tomar esa decisión en menos de 1 hora, hora y media, 2 horas. Estos fueron los elementos que sopesamos en el caso reportado de que el Estado se disponía a extraditar a un adolescente de origen chino en proceso de adopción en Puerto Rico. A pesar del interés público y de que otros medios publicaron la foto y el nombre de la aludida, en El Nuevo Día determinamos abstenernos de publicar ambos. La foto que ven ahí es una foto genérica, pero no es ella. Tomamos esta decisión en aras de proteger la seguridad y los derechos de la menor, incluido el de su intimidad y el proceso de adopción en curso. Sin embargo, la decisión de cubrir la noticia ayudó a concienciar a los funcionarios que habían iniciado un proceso de deportación que iba en contra de los intereses de la menor. Solo en la segunda de las 2 notas, o de las 3 notas, perdón, en esta, fue que publicamos la foto de la niña, pero ya porque había habido ese banner allá afuera y porque los parientes lo permitieron. En un estudio publicado en 1999 y en otro de la misma revista del Colegio de Abogados del 2001, que los voy a presentar aquí ahora rapidito para que lo tengamos a la mano. Ahí están las fuentes. Se estableció que el valor de la evidencia realmente es más importante que cualquier publicidad o prensa que reciba en un caso en particular. No voy a entrar más en detalle de esto. Y les hablaba también que de la dinámica esta de pesos y contrapesos que dirige la interacción entre los medios informativos y los procesos judiciales, de esa tensión que siempre impera cuando se vela por la protección de los derechos constitucionales. Esa es, sin embargo, una responsabilidad compartida. Corresponde a la Fiscalía defender y robustecer sus casos con evidencia contundente. Nos corresponde a los periodistas informar cómo acontecen esos procesos, respetando los derechos de la privacidad de las víctimas y a un juicio justo para el acusado. Y corresponde a la judicatura salvaguardar también el derecho de la ciudadanía a estar informada mediante el ejercicio de un periodismo responsable primero y libre después. En tiempos recientes, algunos jueces parecen ser más propicios a dictar órdenes de mordaza. Estas órdenes pueden convertirse en un serio obstáculo a la función de la prensa, sobre todo cuando algunas han provocado excluir a los periodistas de procedimientos que son de interés público. Dejo ese espacio, igual que Quique, para la reflexión y futuras reuniones que podamos tener. Más, como parte de la reflexión, es preciso recordar las muchas instancias en que la prensa ha sido instrumental
para identificar a un sospechoso y para que se le radiquen cargos. Fue ese caso, por ejemplo, el famoso violador de los walk-ups, en que sin la labor investigativa incisiva y persistente de primera hora, no se hubieran esclarecido los hechos y radicado los casos que ya han culminado en varias sentencias contra esta persona. Entonces, en el juicio de los jueces, no solo impusieron órdenes de mordaza, sino que además excluyeron a la prensa de la sala. Entonces, ¿cómo cubrir un asunto de tanto interés? En el balance de intereses no se puede descartar ni obviar el derecho del pueblo a enterarse, a conocer sobre los procesos judiciales que, por distintas razones, sean de interés público. Cerrar todas esas fuentes de información lleva a la especulación y esta es detrimental no solo para el acusado, sino para la función de la prensa en sí. Ya voy terminando. Antes de que José Jaime me toque la campanita. Este es el caso donde nosotros pudimos haber hecho un mejor trabajo. En el oficio de informar noticias, la inmediatez con la que se producen los eventos hace las veces de espada de Damocles que se pende sobre nosotros. Exige sobre todo rigor y responsabilidad. Llamo la atención, sin embargo, al hecho de que la prensa no informa en un vacío. Necesita fuentes, oficiales o no. Estas fuentes tienen que ser creíbles. En el caso de las voces oficiales, el cargo mismo exige que a esos funcionarios la responsabilidad de honrar esa credibilidad. Veamos el caso reciente, aún sin conclusión, acerca de las imputaciones hechas a la madre Francesca Soto. La historia salió a la luz cuando unos vecinos a cargo del cuidado de la familia, del cuidado de la niña de la joven, la llevaron al hospital por lesiones sospechosas que presentaba. Entrevistamos a la vecina, pero también hablamos con el trabajador social a cargo, con el jefe de la región policial de San Juan, con un inspector del CIC, al menos 4 personas, voces todas acreditadas para proveer la información que se tenía hasta ese momento. Sin pruebas periciales, a la mujer se le hicieron imputaciones relacionadas con una supuesta agresión sexual a la niña. Esas imputaciones tuvieron el potencial, entre otros efectos, de exponerla a un linchamiento de sus vecinos indignados. En tiempos en que la agresión sexual a menores es demasiado intolerablemente común, se prejuzgó. Todos, y de eso nosotros pecamos también. La rectificación salió acá. ¿No? O sea, todo esto es la cobertura post después que se descubrió que no había habido agresión sexual, y aquí está una crítica, ¿no?, sobre la cobertura de los medios. Esta salió pocos días después y citando los informes periciales que nunca hubo tal agresión sexual. Luego expusimos con buen despliegue estas páginas que les estoy enseñando. Nos queda mucho camino todavía por andar. Este caso nos ofrecía una buena oportunidad para profundizar, para trascender los hechos y encontrar raíces, circunstancias de vida en que nuestra ciudadanía se sumerge a diario para poner en lupa la acción o la inacción del Estado y a todos los elementos que conforman el entorno de la familia en cuestión. Nuestro compromiso es primero con la búsqueda de la verdad, cuán elusiva sea, la verdad sobre los hechos y sobre la realidad de nuestro Puerto Rico de hoy tan cambiante. El último slide. El compromiso del Nuevo Día, Primera Hora, de todos los medios que practicamos, primero es tener una prensa libre y un derecho a una libre expresión. Pero también este compromiso está regido por el respeto al derecho al silencio, la presunción de inocencia de los acusados, su derecho a su intimidad y a un juicio justo. Sobre todo, a la protección de los derechos de las víctimas, también, de lo que también se habla muy poco. Y sobre todo, el respeto y el entendimiento de los procesos. Para seguir honrando estos valores que he puesto aquí, que creo que se me están quedando algunos, aquí están, perdón. Para seguir honrando estos valores, estamos también comprometidos con la calidad y con el proceso de educación continua, que es algo que seguramente entraremos en hablar más tarde, la educación formal, y de hecho hay varios periodistas del Nuevo Día que son abogados y tienen pasada la reválida, mediante cursos también, talleres, seminarios en instituciones y así por el estilo. Importante seguir educando en las redacciones
programas internos que tengan que ver con educación sobre derechos humanos, procesos judiciales, que también es algo que tenemos que seguir trabajando nosotros los periodistas y entenderlo, y todo lo que tiene que ver con la temática social. Pero sobre todo, y lo más importante, con esto concluyo, es nuestro compromiso mantenernos en un proceso continuo de educación por medio de la escucha empática, como la de hoy, a nuestras audiencias, que es una audiencia crítica, sabia, que nos evalúa. Y cuando alguien pregunta, ¿y quién fiscaliza al cuarto poder? Ustedes nos fiscalizan a nosotros. La audiencia es quien nos fiscaliza a nosotros. Si nosotros tenemos una audiencia crítica, pero que nos entiende y sabe cuál es el valor de la democracia, ¿no? Pero está dispuesta a criticar a los medios, está dispuesta a mejorar los medios, y los medios están dispuestos a escuchar lo que la audiencia está diciendo de ellos mismos, mejoran a la prensa, mejoran nuestro trabajo y entienden ustedes mejor nuestro trabajo como medio. Así que con ese pensamiento les dejo y les agradezco su oportunidad esta noche. Muchas gracias.